Hoy es jueves 8 de agosto de 2024. Nos reunimos en esta jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para desarrollar la emisión número 598 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que hemos traído para el ejercicio académico de hoy es el asesinato de un suboficial de la Policía Nacional en el área rural de San Gil, Santander, cuando estaba en cumplimiento de sus funciones como comandante de la estación de policía en el corregimiento de Santa Elena. Y este crimen fue perpetrado por unos terroristas del ELN por órdenes de Fabio Vázquez Castaño con el fin de robarle las armas a los policías atacados. Es un hecho que pasó casi que inadvertido y más porque el mismo día que sucedieron estas actividades terroristas fue eliminado en Bolivia por las fuerzas de seguridad el terrorista argentino Ernesto Guevara La Serna. Y entonces todos los titulares y todos los informes de prensa se centraron fue en esa noticia y la muerte de este suboficial pasó por allá en un rincón de los medios de comunicación sin que tuviera la difusión, ya que fue un crimen atroz como todos los que cometen los delincuentes del ELN. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la real situación de crecimiento progresivo de los grupos terroristas orientados por las diferentes vertientes del comunismo internacional en agosto de 1967 en Colombia y cómo influía esa dinámica en la vida política, social, económica y de seguridad pública en el departamento de Santander? Pues, mi coronel, hemos visto ya reiterativamente que poco a poco muchos bandoleros liberales del MRL fueron siendo cooptados progresivamente por el Partido Comunista y por las FARC. Y hemos visto menos, pero también lo hemos mencionado, cómo algunos de esos terminaron metidos en el ELN y en el EPL, de acuerdo con la zona donde llegaron. Mencionábamos hace poco el caso de Julio Guerra, que tenía una banda grandísima en Montería, en el área de Sinú, y terminó uniéndose al EPL y luego se inventó hasta un secuestro. Pero de el ELN no hemos mencionado mucho que con ocasión del 9 de abril del 48 se activaron, ¿no? No se formaron porque hoy estaban formadas desde antes. Unas guerrillas liberales que tenían ahí algunos sectores de ese partido en el departamento y más con la rebelión de Rafael Rangel en Santander y en Barranca Bermeja, pues quedaron en el sector de San Vicente de Chucurí y alrededores unos grupos de esos ideologizados y completamente dispuestos a levantarse en armas. Entonces, todo el sur de Bolívar y la región del Chucurí y la región del nordeste antioqueño, había personas que tenían esos orígenes y más por la industria de la explotación artesanal, valga la contradicción, del oro. Se movían y la madera y las riquezas del río Magdalena. Entonces allí había una mutación de liberales a comunistas también, que es muy interesante de investigar porque se ha escrito poco de eso, pero sí hay. En segunda medida, las FARC estaban ya presentes en una zona donde el ELN estaba también trabajando, que era en el Opón, y se estaban disputando ya el apoyo civil porque el Partido Comunista había trabajado un periodo largo preparando a la gente, pero la llegada de estos colonos de origen liberal y algunos ya trabajados por el ELN también iba generando allí cierta dinámica de contradicción. Y las FARC estaban empecinadas en desarrollar los puntos de acuerdo de la segunda conferencia, que era la que les daba las líneas de desarrollo con la cuarta cuadrilla en todo el Magdalena Medio y el suroccidente de Santander, nordeste antioqueño y sur de Bolívar, sur del Cesar. Entre tanto, como lo hemos reiterado ya varias veces, el EPL tenía un enfoque muy particular en el Alto Sinú y Urabá. Entonces vemos cómo se va configurando ese mapa de violencia. Eh, el ELN tenía ya
una línea muy fuerte de incursión de sacerdotes y lo hemos visto que con ocasión del CELAM del 68 y las reuniones anteriores y posteriores sobre el Magdalena Medio había un enfoque claro. Lo habían analizado y lo consideraban que así como para Fidel Castro, la Sierra Maestra fue el epicentro de su revolución, para el ELN, la Serranía de San Lucas tenía más o menos la misma significación y una prospección geopolítica y geoestratégica mucho más intensa. Entonces el ELN no solamente se estaba asentando con cuadrillas, y esto sí es importante resaltarlo, en las zonas donde había habido guerrilleros liberales y donde había riqueza petrolera y comunicación estratégica, sino que también estaba asentándose sobre comunidades eclesiales de base con una gran cantidad de sacerdotes, entre ellos los hermanos López Arroyave, que eran como los más visibles, pero había otros, y monjas, y, laicos que les participaban, todos en la construcción de un proceso cristiano revolucionario en la región. Esto lo han enmascarado muy bien y cada vez que se les menciona el tema, brincan como, como dice el humorista de Sábados Felices, como chulo sobre tejado caliente. Inmediatamente reaccionan y dicen que ellos son defensores de derechos humanos, que están luchando por los pobres, que no lo señalen, que una cosa es la violencia, ellos no, pero son de los mismos. Y ese es un tema que lo han manejado de tal manera que lo han llevado a las mesas de conversación del ELN, que a esas comunidades que ellos han estructurado desde las bases revolucionarias de masas y de la comunidad eclesial de base, sean la fortaleza del ELN y son los que dicen que tienen que estar en la mesa negociando. O sea, yo con yo y todo lo negociamos nosotros entre nosotros mismos. Y en la Corte no han entendido eso, ya lo están acompañando, eh, porque es mejor estar haciéndole daño al país que estar por fuera de los que le hacen daño al país. Hay unos remanentes también de esa violencia tripartidista que siguieron delinquiendo en todo el país y en Santander también ocurrió, al punto que ya lo vimos, que algunos de esos terminaron fue aliados con unas bandas de origen eh, anapista. Entonces, la violencia, pues obviamente adquirió otros carices. Aquí vimos hace ya unos 3, 4 meses un caso de un grupo de tendencia anapista que tuvo un combate con el ejército en límites de Santander y el sur del Cesar, y es por esa razón que estamos explicando. Ahora, es importante resaltar también que al mismo tiempo que los puritas torcidos estaban ya asentándose en el Magdalena Medio y esa región, otros grupos del ELN de nivel intelectual, especialmente docentes, estaban incrementando el reclutamiento cualitativo y cuantitativo de guerrillas urbanas y multiplicando el fenómeno siguiendo la línea cubana, siguiendo la línea del Vietnam que estaba muy de moda y financiados por diversas fuentes, entre ellas eh, la extorsión, el secuestro, el atraco a mano armada y dineros que recibían del exterior por medio de los gobiernos comunistas que apoyaban ese tipo de acciones en otras partes del mundo. Eh, la evidencia abierta de la participación de sacerdotes comunistas y proclives hizo metástasis con la venida de Pablo VI, perdón, y con los documentos que fueron surgiendo con ocasión del CELAM en Medellín y, por ejemplo, con el desafío abierto del cura Alzate en Cali, que no fue el único, fueron varios, que se declararon abiertamente contradictores de la Iglesia Católica, que cuestionaban los sistemas de vida de la institución eclesial y que proponían, inclusive, como lo vimos la semana pasada o estos días, en un documento que era válido que las comunidades se levantaran en armas contra el Estado porque se estaba era combatiendo la pobreza y, eso, y esa violencia era válida. Y lo decían abiertamente 300 sacerdotes que firmaron una carta. Por la época también ocurrió el caso de la inmersión de las monjas en cabeza de doña Leonor Esguerra en el colegio Marymount. Y esto es un tema que sigue oculto, que se le ha bajado el perfil
y que cada vez que se negocia con el ELN nadie lo recuerda, pero aquí lo ponemos sobre el tapete ahora que está de moda precisamente las nuevas imposiciones que el ELN va a determinarle al señor Petro con ocasión de la cumbre de la COP y la ambición del premio Nobel de paz que tiene este sujeto. Eh, para la época también, como consecuencia de ese reclutamiento, ese crecimiento cualitativo que incluyó a campesinos, obreros, amas de casa, organizaciones sociales, sindicatos y religiosos, se evidencia que para los tres grupos FARC, ELN, EPL, es masivo esa capacidad de estudiantes, esa cantidad de estudiantes, de sindicalistas y de religiosos que se incorporan, y lo hemos relatado varias veces porque lo dice Gavino en el libro que lee en una historia contada a dos voces, le dice de frente a Carlos Medina Gallego, que es de los mismos, un docente de la Nacional que habla, escribe y piensa como los bandidos de la FARC y el ELN, y es el investigador número uno del conflicto en Colombia en la universidad. Entonces, imaginémonos la imparcialidad de ese señor. Él, Gavino, le cuenta a Medina Gallego, le cuenta que hubo un momento en que Diego Montaña Cuellar, muy conocido líder del Partido Comunista, tenía una oficina donde llegaban los estudiantes a inscribirse. Entonces, él decía, usted va para el ELN, usted va para la FARC. Él decidía a dónde los enviaba y muchos de los estudiantes terminaron siendo bandidos, otros cayeron en combate y otros todavía están vivos haciéndole daños al país. Y el señor Diego Montaña Cuellar se murió sin nunca haber pagado un solo día de cárcel y antes, al contrario, elogiado en el Congreso de la República, elogiado en muchas partes y hasta resaltado por Lleras Camargo, que a él y a Fals Borda los felicitaba por a Salamea, perdón, los felicitaba por los excelentes logros que han hecho en defensa de los derechos humanos de Colombia y eran los que estaban promoviendo el terrorismo. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del hermoso e histórico municipio de San Gil, enclavado al centro oriente del también hermoso departamento de Santander? La foto nos explica todo. Vemos que el departamento de Santander, muy bien ubicado en el centro nororiente de Colombia, con salida hacia Venezuela, con salida al Magdalena Medio, con acercamiento a la capital de la República y con acercamiento a Medellín, proyección hacia la costa, el sur del Cesar y el departamento de Boyacá o inclusive Arauca y Casanare le quedan cerca. Una ubicación privilegiada tiene el departamento de Santander. Y vemos que el departamento de Santander está partido perfectamente en dos, cordillera oriental y una margen occidental o una franja occidental plana y semiplana en la medida pues que se va aproximando a la cordillera o viceversa que desciende hacia el Río Grande de la Magdalena. Al sur están las famosas selvas de Lopón que son muy ricas en madera y otros recursos naturales. Pero el municipio de San Gil lo hemos enclavado en el centro oriente del departamento sobre unas estribaciones de la cordillera, condición que le da un clima supremamente agradable, una topografía muy interesante y un medio ambiente que es paradisiaco y tiene fama pues de sus parques naturales y sus entornos de esparcimiento. El municipio en sí es bellísimo, es una construcción netamente colonial. Afortunadamente lo han conservado con ese estilo, las veraneras que le dan tanta belleza a nuestros paisajes colombianos abundan en ese municipio y vemos que ha desarrollado una industria turística de alto perfil muy importante. Ahí hay varios sitios donde se hace este tipo de ejercicios como vemos en la foto y vemos también que tiene muchos balnearios porque es pródigo en aguas de quebradas y ríos y una de sus características de esa región del de los parques naturales que hay allí son los musgos que cuelgan de los árboles y hacen mucho más hermoso esta región, además muy agradable por el clima y por los sitios que hay para ir al baño de río
algo tan colombiano como nuestras arepas de queso, de choclo. Y tenemos también que en este municipio recientemente inauguraron una pista de aterrizaje y ya cuenta con su propio aeropuerto, lo cual le trae más desarrollo a la región. Como vemos por la foto del aeropuerto, la topografía es plana, semiplana, ondulada, y en la medida que avanza hacia el oriente, pues ya es más quebrada porque está la cordillera oriental. Por su ubicación geoestratégica, por sus condiciones naturales, por la flora, por la fauna, por los cursos de agua y por la forma de vida de mucho minifundio. No es un municipio de terratenientes, es de minifundistas. Eh, Todos los grupos terroristas han encontrado un espacio donde organizar sus redes de apoyo, e inclusive de tener como sitios de descanso y de reuniones. Esa es la importancia que tiene San Gil para los grupos terroristas en Colombia. Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación a la opinión pública los hechos relacionados con el asesinato a sangre fría de un suboficial de la Policía Nacional por parte de los terroristas católicos del ELN en octubre de 1967 en el municipio de San Gil? Pues, mi coronel, hay un corregimiento que se llama Santa Elena, en- allá en San Gil, y el punto más exacto se llama La Culebrera, y allí había ocurrido, o llegó una información de que estaba un grupo de bandidos del ELN haciendo proselitismo y buscando reclutar la gente. Entonces el suboficial, sargento Guillermo Peña Rodríguez, que es el comandante de la estación, salió con unos agentes a verificar la información y los bandidos lo estaban esperando. Eh, los uniformados llegaron al sitio a registrarlo y fueron sorprendidos por disparos y fue asesinado el suboficial. Los otros alcanzaron a salvarse. Eh, el crimen lo cometió el ELN y en la persecución que les hicieron los policías porque reaccionaron muy bien, capturaron a uno de los terroristas que confesó pertenecer al ELN y que el crimen ha sido cometido por orden de Fabio Vázquez Castaño porque el objetivo era robarle las armas a todos, de asesinarlo a todos y robarle las armas. Los mataban por eso, por robarle las armas, pero además tenían como objetivo causar un impacto psicológico y de presión, de intimidación a los pobladores de la zona con el fin de ganar espacio de control sobre todas esas comunidades. Eh, el suboficial era natural de San Cayetano, Cundinamarca, pero tenía su familia en Tunja. Hacia allá fue trasladado y desafortunadamente, como lo decíamos por las noticias que hubo el mismo día, esta información pasó a segundo plano y quedó un miembro más de la institución policial asesinado miserablemente por bandidos del ELN sin que hayan respondido jamás por eso. Se presume que uno de los que estuvo en la acción fue Gavino, que hoy es el jefe en la sombra del ELN, vive en Cuba a cuerpo de rey y los gobiernos colombianos lo han tenido desde hace rato como el negociador principal de este grupo narcoterrorista. El sargento Peña, todo un héroe nacional. ¿Cómo Exacto. informaron los medios de comunicación a la opinión pública los hechos relacionados con el asesinato a sangre fría de un suboficial de la Policía Nacional por parte de los terroristas del ELN en San Gil? Perdón, mi colega, es que no le escuché bien, hubo una interferencia y me repite. ¿Cómo informaron los demás medios de comunicación a la opinión pública los hechos relacionados con el asesinato a sangre fría de un suboficial de la Policía Nacional en octubre del 67 en el municipio de San Gil?
Mi coronel, no informaron absolutamente nada. Hemos estado buscando y no hemos encontrado nada. O sea, un miembro más de la institución armada defendiendo el país que no valió su sacrificio para nada porque a nadie le interesó, solamente a la familia que enterraron al fallecido y ya han pasado 50 años de eso. Seguramente los hijos ya están muy grandes y son los únicos que recuerdan que su papá fue asesinado por terroristas del ELN, pero a nadie más le interesó. Y coronel, ¿qué sucedía entre tanto con las reiteradas acciones criminales del ELN en el área urbana de Medellín, donde estaban apareciendo hasta ahora las primeras células de ese grupo terrorista? Pues mi coronel, el ELN, como usted lo menciona, estaba hasta ahora apareciendo en Medellín, ya aparecían los famosos grafitis que pintaban en las paredes. Se sabía que en la Universidad de Antioquia y en la Pontificia Universidad Bolivariana habían células, pero no eran visibles. Entonces ellos comenzaron como delincuentes comunes. Había en un barrio de Medellín un sitio que se llamaba el Viejo Café y el dueño o los propietarios del negocio tenían algunos problemas personales con otras habitantes de la zona y ya se habían amenazado hasta de muerte. Entonces, de repente aparecieron unos bandidos eh, sobre el sitio y ametrallaron a unas personas que estaban allí reunidas en el café y hubo 3 muertos y 3 heridos. Inicialmente las investigaciones se inclinaron porque ha sido solo acciones de venganza y delincuencia común, pero el paso del tiempo fue dando la explicación que fue una acción por la que el ELN cobró para conseguir recursos y fueron los que llegaron y asesinaron a esas personas. Y esto también pasa al olvido y nadie le pone cuidado porque siempre se le da una connotación política y hasta romántica y patriótica a los crímenes cometidos por este grupo. Pero lo cierto es que allí en Medellín cometieron una masacre en el sector de Belén, en el Viejo Café, donde mataron a 3 personas y dieron a otras 3, cumpliendo mandados de los jefes del ELN y en coordinación con delincuentes comunes. Y coronel, ¿cuál era la situación de los remanentes de las guerrillas liberales influenciados por los adoctrinadores ateos del comunismo en los llanos orientales? En ese momento, lo vimos hace ya un par de semanas, ocurrió un hecho insólito, que Dumar Aljure, después de que se desmovilizó, siguió delinquiendo y era buscado por las autoridades y tenía en el prontuario temas graves, acusaciones graves y pruebas graves que los indicaban que luego de la supuesta desmovilización que él hizo, había regresado a delinquir y que se movía por toda la región y tenía una banda armada. Entonces, se hicieron varias operaciones en distintos lugares de los llanos orientales para capturarlo y era público el llamado del gobierno Gerard Restrepo para que el ejército lo capturara o la policía porque tenía cuentas pendientes con la justicia. Además, porque el señor Gerard Restrepo tenía sus pecaditos con él, ya que ha sido uno de los que lo ha financiado en la época en que Aljure había luchado contra el gobierno conservador de Laureano y contra el gobierno del general Rojas Pinilla hasta antes de desmovilizarse. Y que luego, cuando se rebeló contra el gobierno de Lleras Camargo, entonces todos esos liberales que antes lo apoyaban se rasgaron las vestiduras llamándolo bandido y delincuente y se les olvidaba que ese Frankenstein lo han formado ellos. Entonces cuando Lleras Restrepo llegó al poder, pues Dumar Aljure siguió delinquiendo en los llanos orientales. Entonces fue cuando envió ese documento que fue tan conocido que aquí lo estuvimos analizando en el episodio de la vida de Aljure, que obviamente no lo ha redactado él porque tenía una terminología muy de abogado, pero que demuestra que esos abogados del colectivo
Alvear Restrepo, desde esa época han venido haciéndole daños a Colombia con la ayuda a delincuentes que cometen actos terroristas. Y Dumar Aljure sacó un memorial de agravios completo y Santa Teresa de Calcuta, al lado de Juana de Arco, le quedan, no le dan ni a los tobillos en la bondad que él tenía, la limpieza, su transparencia y su dedicación por la humanidad. Y él no había cometido un solo crimen, todo eran inventos del Estado, persecución del ejército, persecución de la policía, de los conservadores y de los enemigos de la paz. Y él quería vivir sus últimos años en paz. Entonces le pedía al gobierno Lleras que le diera un indulto total y que le prestara seguridad para que él pudiera vivir en paz con su familia en un sitio del llano que él lo decidiría. Hasta ese nivel de sinvergüencería se llega en Colombia. Y si no fuera porque las condiciones eran otras, pues a lo mejor el señor ya era liberado todo eso, porque él tampoco era diferente a los demás politiqueros. Mi coronel, ¿qué impacto y alarma causó en Colombia el hecho de que reconocidos dirigentes políticos del Partido Liberal y de su disidente Alfonso López, que creó el MRL, anunciaron que participarían en las elecciones asociados con los comunistas, a pesar de que ya toda la nación sabía que el comunismo es un movimiento terrorista y criminal contra la población? Este es otro de los puntos que llama la atención, que el mismo día que fue asesinado el suboficial allá en San Gil, apareció en los medios de comunicación escritos y hablados la información que el Partido Comunista sí participaría en las elecciones del año 68, pero que como el señor Lleras, perdón, si el señor Lleras Restrepo había nombrado gobernador a López Miquelsen y con eso lo había amarrado para sacarlo de su línea de rebeldía contra el Partido Liberal y antes lo ha tenido de canciller, o sea, lo había amarrado por punta y punta como la Lotería de Manizales. Eh, el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, ya iba reduciendo la ascendencia que tenía, entonces eso significaba que para los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, se habían quitado prácticamente una culebra de encima que era el MRL, ahora tenían que quitarse del camino a la NAPO, que era la otra que les hacía contrapeso, y entonces por eso fue el fraude 2 años después. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que el Partido Comunista, al perder ese apoyo que le daba el movimiento revolucionario liberal, pues quedaba expósito. Y como era un partido sin ninguna fuerza, pero lo único que tenía era la capacidad terrorista de reclutar muchachos en las universidades e incitarlos a la violencia, entonces, oh sorpresa, aparecieron con remanentes del partido MRL y con algunos sectores del Partido Liberal, entre comillas, progresistas, que les abrieron la puerta y les dijeron que les daban espacio para participar. Y ni cortos ni perezosos, corruptos y descompuestos como son, desde la Dirección Nacional Liberal hasta el último con dirección municipal, les dieron el aval y participaron los comunistas en llave con el Partido Liberal en esa elección, dejando pues desde luego la sensación de que la violencia tripartidista había sido estimulada, era por parejo por los dos, porque ahora ya era de frente que todos se unían en un solo bloque contra el Frente Nacional, que era lo que más incomodaba a los tradicionalistas de liberales y conservadores. Mi coronel, ¿qué lectura podríamos dar al hecho de que algunos dirigentes políticos conocidos a nivel nacional y una universidad católica estuvieran dictando docencia que combina el marxismo ateo y el cristianismo religioso con la clara intención de darle justificación religiosa y pontifical a los crímenes que ni el mismo cielo perdona? Pues, mi coronel, aquí hay un tema que es bien enredado y que demuestra que es que la dirigencia política colombiana es supremamente irresponsable y que su descomposición ha sido siempre
y que el daño que han causado al país de manera permanente ha sido reiterativo. Resulta que el Instituto Colombiano de Desarrollo Social, nombre muy funambulesco de alguna organización de esas que existían promarxistas en esa época, algunas se declaraban hasta conservadoras, pero conservadoras progresistas, y en esa calaba muy bien el señor Belisario Betancur, que era un demagogo oportunista de siete suelas. eh, Organizó un curso que se llamó Disque Marxismo, Leninismo y Humanismo Cristiano. Visto desde cualquier óptica, significa una legitimación de la teología de la liberación y una aceptación de un sector del conservatismo, de que allí tienen cabida unos y otros, y pues si uno revisa, en ese sector era que militaba o militaban los hermanos López Arroyave, que eran de familia conservadora tradicional y terminaron siendo terroristas del ELN. Entonces el cursillo se invitó a profesionales, dirigentes de todos los gremios, educadores, sindicalistas y ejecutivos de empresas. En apariencia era para dar una claridad entre la diferencia de marxismo y cristianismo, pero tenía veneno. Y el programa lo publicaron en los medios de comunicación, y pues cualquier legua en la materia deduce cuál era el enfoque que buscaba. Diagnóstico de la problemática social contemporánea, naturaleza de la problemática, presentación del fenómeno en el mundo, en América Latina y en Colombia, causas y posibles actitudes. O sea, como quien dice, lo que había dicho el cura Guzmán en el libro de la violencia en Colombia era cierto y había que atarlo con lo que sucedía en el mundo. Algo muy bien pensado y con un objetivo ideológico bien marcado. Características de la sociedad desarrollada, o sea, toda la crítica al capitalismo. La visión marxista-leninista, importancia y noción del marxismo y dialécticas de las eh, alternaciones, o sea, los cambios, lo que puede ser de un lado a otro, materialismo dialéctico, materialismo histórico, pros- la propiedad colectivista, la concepción política de la revolución marxista contemporánea. Luego, la visión cristiana, y ahí es donde está el veneno en la teología de la liberación, la importancia y noción del humanismo cristiano, de la servidumbre, de la libertad, filosofía cristiana, de la existencia, la propiedad eh, del Estado, o sea, la propiedad y la actitud del Estado frente a esa, la organización de la dinámica del servicio del bien común, la revolución personal y comunitaria y la eficiencia en la sección temporal. No hay que ser un mago ni haber estudiado en Harvard para entender cuál era el enfoque y lo que buscaba, y más si nos ubicamos en la época, pues era simplemente darle un contenido ideológico a todo el que asistiera, de que el ELN y los grupos terroristas que en ese momento argumentaban los cambios sociales y que hablaban hasta de unir el fusil y el evangelio, tenían justificación. Pero uno pensaría que el curso lo dictaba Gilberto Vieira y los demás bandidos del Partido Comunista. Pues no, los profesores eran Belisario Betancur Cuartas, Álvaro Rivera Concha, Alfonso López Trujillo, que fue cardenal colombiano y estuvo en el Vaticano los últimos años de su vida, Hernando Roa Suárez, Germán Bravo Casas y Alejandro Bernal Escobar. De esos, pues eran muy conocidos Belisario y Alfonso López Trujillo. Entonces, uno deduce que es que no solamente los comunistas armados y radicales son los que le han hecho daño al país, sino que hay otros personajes que con su cuento de la bonomía, del humanismo y de que buscan las soluciones pacíficas han sido los multiplicadores de la violencia en Colombia. Y todavía se preguntan unos que si fue que a Belisario Betancur se le corrió el champú en la última etapa de su vida, cuando llegó de presidente a hacer esa farsa de paz que hizo con las FARC y con otros grupos terroristas, o era que en verdad venía de antes, y aquí esto nos lo está demostrando, que 15 años de ser presidente andaba de profesor mamerto promoviendo el cristianismo, el humanismo y explicando qué era el marxismo, en otras palabras, induciendo a la gente a que uniera una cosa con la otra. Adelante, mi coronel.
Mi coronel, ¿por qué el editorial del diario El Tiempo se tituló Concluye la farsa guerrillera, el mismo día que se publicó en primera página de ese diario el asesinato a sangre fría de un suboficial de la Policía Nacional por terroristas del ELN en octubre de 1967 en el municipio de San Gil, departamento de Santander? Porque, mi coronel, ese día, como ya lo notamos en el preámbulo, cayó en Bolivia el terrorista argentino Ernesto Guevara La Serna. Entonces, el periódico El Tiempo publicó dos cosas interesantes en su página editorial que hoy, pasados casi 50 años, indican que la situación en Colombia era compleja como en Latinoamérica y que si el señor Belisario Betancur y el cura López Trujillo estaban promoviendo unir marxismo y humanismo cristiano en una sola teoría, es porque el tema en todo el continente iba en serio con el avance del comunismo. Entonces el periódico El Tiempo publica que era una farsa, como dice el dicho, todos se vuelven generales cuando termina la guerra, porque si el Che Guevara hubiera triunfado, entonces el periódico El Tiempo hubiera dicho que un gran revolucionario, como hablaban del dictador cubano Fidel Castro, y relata que los hechos condujeron a que tenía que tener ese final. Y al mismo tiempo pone en primer plano que para el OPON, el señor presidente Lleras Restrepo tiene un plan de desarrollo y que está en proceso con una compañía alemana para iniciar la explotación de la riqueza maderera y que eso va a significar una bendición para la región, un gran impulso para el desarrollo con tecnología y protección renovadora y que entonces que ya no hay ninguna justificación para que se altere el orden público en esa zona porque llegó El Salvador, llegó el Mesías, llegó el señor Lleras Restrepo y trajo los alemanes para que haya paz, prosperidad y leches, perdón, y ríos de leche y maná y miel rodando por los caños y quebradas y ríos del Opón. Pero pues la realidad era otra. Allá estaba el ELN creciendo y estaban las FARC formándose y la violencia que se desató 15 años después, curiosamente, cuando Belisario Betancur fue presidente, en la zona del Opón, es completamente contraria a los dos puntos que puso el periódico El Tiempo el día que cayó el Che Guevara, que fue el mismo día que asesinaron al suboficial allá en Santander, diciendo que con la muerte del Che Guevara se acababan todos los embelecos revolucionarios en Latinoamérica y que curiosamente Santander o el departamento de Santander con el Opón sería un paraíso de maná, leche y miel. Adelante, mi coronel. Sí, mi coronel, después de lo dicho, en la zona del Carare, Opón, si hay algo más que agregar, mm, ¿cómo impactó a los bandoleros comunistas armados y desarmados en Colombia la muerte en combate del terrorista argentino Ernesto Che Guevara o Chan Cho Fuser en combates con las fuerzas militares bolivianas el mismo día que ocurrió el asesinato a sangre fría de un suboficial de la Policía Nacional por terroristas del ELN en la fecha ya denunciada y en el lugar igualmente denunciado ya? Pues, mi coronel, ahí vemos el facímil del periódico El Tiempo del martes 10 de octubre. Y están reunidos los dos terroristas, Ernesto Guevara y Fidel Castro, y el titular muerto el Che Guevara. Entonces dice que la noticia la dio el general Joaquín Centeno, comandante de la octava división del ejército de Bolivia, y relata un poco de lo que era la vida de este bandido. Luego, en las páginas interiores se arma toda una tormenta. Algunos comunistas decían que sí, otros que no. Pero desde luego, eh, el tipo que no era ningún genio ni ningún transformador, sino que la dictadura cubana se había encargado de subirlo al cielo y pintarlo como el transformador,
No contaban la verdad que Fidel Castro, para quitárselo de encima, por lo pedante y lo petulante que era, primero lo ha mandado a Angola a ver si lo mataban allá, y luego le dio la misión de que fuera para Bolivia, donde estaba seguro que lo iban a matar. Esa es la realidad. Entonces lo han presentado como un héroe que entregó su vida a la revolución. Cuando él fue muerto fue por las pugnas de bandidos que tenían con Fidel Castro. Y como le habían vendido a la juventud la ideologización de que el Che Guevara era pues el transformador del continente, y la famosa foto esa con el pelo alborotado y una boina y una estrella que se convirtió en el símbolo de la juventud de la época y pervive inclusive en marcas de ropa en la época moderna, eh, causó dentro de los estudiantes, que eran los que más lo seguían, un impacto grande, y no faltaron los docentes de FECODE que le enseñaban a los niños en la escuela que para Colombia debía haber tres personajes muy importantes en la historia. Uno, el general Simón Bolívar; dos, el general Santander; y tres, el Che Guevara, que porque había pasado por Colombia un tiempo y de allí había seguido hacia Centroamérica y luego México y después Cuba, donde había construido la revolución cubana con el comandante Fidel Castro, que era el único hombre que tenía el carácter de parársele a los gringos y decirles la verdad y bla, 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 bla. Y en síntesis era, mejor dicho, un dios en persona. Y fueron los docentes de colegios, escuelas y universidades los que se encargaron de vender esa mentira y convertir a un terrorista en un héroe, no solo en Colombia, sino en todo el continente. Entonces, la muerte de este bandido sí impactó a mucha gente porque su imagen era vendida como la de un gran salvador, cuando en realidad era un delincuente que estaba peleando con otro delincuente que se llamaba Fidel Castro, y para quitárselo de encima lo había echado para Bolivia a que lo mataran. Esa es la historia. Mi coronel, transportándonos un poco más adelante en la historia, ¿hay alguna forma de demostrar que el Pacto FARC-Santos ha coadyuvado a aclimatar la paz y la tranquilidad ciudadana en Colombia? Mi coronel, la respuesta sería no, y atándolo con la muerte de este suboficial y con la imagen bonachona que le ponen los medios al terrorista argentino Ernesto Guevara, y luego lo que se publicó en Cuba y cuando eh, se hizo ese pacto de cuervos allá entre Santos Timochenko y el dictador Raúl Castro, eh, podríamos decirle al país que no, no, porque hechos como la muerte del suboficial antes de la firma de pacto fueron muchos, e infortunadamente después de la firma de ese pacto siguen siendo reiterativos, y es casi a diario que vemos que el ELN, las FARC, el Clan del Golfo y un poco de bandidos asesinan soldados, asesinan policías, asesinan campesinos, asesinan ciudadanos, y siguen en mesas de conversaciones, y el ELN en ese tiempo asesinaba policías para hace 50 años ya, para demostrar que estaban en revolución y que querían un cambio. Y han pasado 50 años y siguen asesinando policías y soldados porque todavía quieren el cambio. Entonces, así les entreguen casa, carro y beca con cada pacto como este de 310 páginas, que es exagerado. O sea, es un artículo transitorio de la Constitución de 310 páginas, y ni la misma Constitución tiene 310 páginas. Imagine todo lo que le metieron ahí. Y no les ha servido, entonces quiere decir que ese pacto no sirvió para nada. Gracias, mi coronel. Nuestros soldados y policías asesinados por los grupos terroristas, así como los campesinos que han padecido el terror comunista de la FARC, EPL y el M-19 y el ELN, merecen nuestro reconocimiento con un minuto de silencio.
Mi coronel, ¿nos puede dar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que dejó el asesinato a sangre fría de nuestro suboficial de la Policía Nacional por terroristas del ELN en octubre del 67 en San Gil, Santander? Mi coronel, veíamos en el mapa la privilegiada ubicación geoestratégica de este departamento. Entonces, si revisamos la historia de la violencia en Colombia, inclusive de las guerras civiles, siempre ha sido una zona fundamental porque es que la cordillera oriental conduce directamente a Bogotá. Entonces ahí está el epicentro del poder. Pero además, si desciende de la cordillera oriental hacia el oriente, sale a Venezuela. Si desciende hacia el occidente, sale hacia Antioquia y la costa. Y si desciende hacia el norte, llega a la región del sur de El Cesar, el sur de Bolívar, y más adelante a la serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, es un departamento que tiene una ubicación privilegiada y desde luego ha estado siempre en la mira del ELN y otros grupos delictivos que pretenden alterar la vida política nacional desde lo regional. Eh, Algo que falta y se le debe meter mucho la mano en la investigación académica es determinar cómo ha sido la estrategia de los famosos curas rojos y la teoría de la liberación nacional, desde luego con base en la teología de la liberación y la relación directa que ha tenido con la dictadura cubana este grupo terrorista y lo sigue teniendo. Y prueba de ello es que durante el gobierno Duque le faltó carácter al presidente para romper relaciones con Cuba, que se negó abiertamente a entregar los terroristas que estaban allá, con el cuento de que Santos había firmado un acuerdo con ellos y que ellos como gobierno cubano lo respetaban, y Duque mantuvo embajada allá y embajada aquí por falta de carácter. Colombia ha debido romper relaciones con Cuba y expulsar todo ese foco de delincuencia y de terrorismo que es la embajada cubana de aquí del país, porque nos estaban haciendo daño y lo siguen haciendo, y siempre han estado relacionados con esos curitas marxistas que le hacen daño al país. Eh, para Santander hubo una contradicción que ha solido suceder en todas partes del mundo donde ha aparecido el petróleo, y es la maldición o la desgracia de la riqueza petrolera. Apareció el petróleo en Santander y comenzaron a multiplicarse los conflictos, la violencia en la zona petrolera, y aún persiste. Y ahora llegó un genio de las finanzas y la economía y dijo que hay que acabar con esa riqueza porque es que eso ya no es el futuro del mundo. Y un departamento que depende en gran eh, porcentaje de esa riqueza petrolera, entonces, ¿de qué va a vivir? Recogiendo dinero del aire, en la potencia mundial de la vida. Eh, Hay una doble moral o inmoralidad del señor López Miquelsen, que fue el que gestó prácticamente desde su movimiento revolucionario liberal la legitimación del Partido Comunista como fuerza opositora, que lo llaman ellos, y como fuerza proterrorista, que lo llamamos desde el análisis de la violencia, y al mismo tiempo sirvió de vehículo motivador y creador del ELN. Por su parte, se nota que desde esa época hasta hoy, y eso también responde en parte a la pregunta que usted hacía de la existencia del pacto FARC-Santos como un mecanismo de solución, sí o no, es que desde esa época se nota que para el ELN y las FARC lo más importante es el control geoestratégico, no la ocupación de terrenos, que eso es en guerra, territorios, que eso es en guerra regular. Aquí es el control geoestratégico, es la proyección sobre zonas de crecimiento revolucionario para ir insertando células de apoyo al movimiento subversivo, que es muy diferente a tener un control específico sobre el terreno. Eh, el fracaso del Frente Nacional es evidente. Estamos ya en el penúltimo periodo analizando el gobierno Lleras Restrepo, que solamente se preocupaba por proteger los intereses de los dos partidos, no los intereses de Colombia, y menos buscar una solución. Y decía que había
garantizado la paz entre liberales y conservadores, pero estaba era convirtiéndose en el epicentro del surgimiento de guerrillas comunistas que aún siguen causándole deterioro a la integridad nacional. Eh, con la muerte del Che Guevara quedó más graficado aún la relación directa de la narcodictadura cubana con el ELN, en particular de Rusia con las FARC, de China con el EPL y de países de la cortina de hierro a donde llegaban los delincuentes a asentarse con el fin de buscar multiplicación de las células nacionales e internacionales del comunismo e integrar la revolución proletaria en un solo paquete. Y mirando una cosa con la otra y con base en la pregunta de si el pacto Farsantos ha servido o no, más los otros pactos, y analizando que con el ELN se han intentado tantos escenarios de negociación que no se ha podido, pues lo que apunta en este gobierno con el señor Petro es que tampoco va a haber ningún acuerdo y que casos aislados o comunes, como se mire, depende de la óptica, como la muerte del suboficial en San Gil Santander, que pasó prácticamente al olvido, seguirán infortunadamente repitiéndose mientras perviva este esquema de conversaciones cediéndole a los bandidos. Adelante, mi coronel, con su comentario final. Mi coronel, el título de hoy se llama Politiqueros, bandoleros, militares y un descuadernado país bajo fuego. El legado español desde tiempos de la colonia, la conquista y la misma independencia nos han dejado los sinsabores propios de las peleas y disputas que desde esas épocas nos mantienen en hechos violentos, sin desconocer que se han hecho ingentes esfuerzos por acabar con esto, mediante acuerdos, pactos y leyes que por lo general terminan incumpliéndose cuando alguna de las partes falla, dejando al garete el logro final de estas intenciones para tener que regresar a la violencia. Algunos se iniciaron por un florero, otras por el dominio y poder de las regiones, envidia por tenencia y producción de la tierra, animadversión de colores, banderas e ideologías contrarias entre unos y otros, propias o foráneas, pero en fin, manteniendo ese ímpetu de discusión que siempre termina con la razón en términos de interacción agresiva. Nada ha cambiado desde entonces, pues los actores sociales se han encargado a través de varias generaciones de preservar el odio de los que piensan diferente al otro. Es así como salen a la palestra algunos enredadores de roles que se hacen llamar políticos solo por tener un apellido y no una proyección futura en favor del pueblo que representan y no de sus verdaderas intenciones prometidas en campaña. Engaño del que hemos vivido largos siglos y los ha convertido en politiqueros al hacer de su desempeño un interés personal, abonándole más al conflicto, donde ellos son los que salen mejor librados y el pueblo y su fuerza pública legalmente constituida, garantía de defensa de su honra y bienes, culpables y ofrendando sus vidas, mientras estos llenan sus arcas o están pensando en cómo pueden dar continuidad a ese camino corrupto, manchado de sangre de inocentes colombianos. Esta corruptela ha tenido un objetivo
un mismo objetivo politiquero, pero dos modus operandi. El del manejo frentero, liberales, conservadores, y el clandestino, los comunistas, influyente por debajo de cuerda en los otros dos. Todo para dar camino a una falta de convivencia pacífica promovida por este tercer actor que, ayudado con ideologías foráneas, implanta el horror, la violencia y el miedo generalizado para hacer cumplir, así sea a las malas, una de las premisas de su plan estratégico del Partido Comunista, que los lleva a demostrar que no importan los medios en la justificación del fin, así sea acabando regiones, familias, comunidades, por más existencia de la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos. Así las cosas, estos politiqueros, junto con cadenas de abogados corruptos y la mala administración de justicia, mantienen ese camino violento en todo el país, y solo la fuerza pública realiza gigantescos esfuerzos por equilibrar esa lucha fratricida, llenando y promoviendo obras y ejecutorias sociales que mejoren su calidad de vida en esos rincones olvidados del país, donde los violentos implantan su ley dada la falta de presencia del Estado. Pero esto parece insuficiente o no del gusto de los politiqueros, quienes con artimañas torpedean esos planes que, como el Plan Lazo, llevan vida y prosperidad a las regiones. Lo peor es que prevalece la mentira y el odio en esas intervenciones, y lo bueno que pudo haber sido termina de manera desabrupta, malas intenciones y un erróneo desdibujo de las buenas intenciones propuestas y semi ejecutadas. No sacamos nada si acabamos con los violentos bandoleros, que nunca cumplirán lo pactado, si mantenemos esta administración de justicia y esos abogados corruptos que los sacan de las cárceles, y además que se sigan inventando el bandolerismo terrorista con socialismo y narcotráfico, porque siempre llegaremos a lo mismo: cegar vidas de inocentes campesinos humildes y la de nuestros héroes, que en un significativo número ocupan los panteones y cementerios del país, con mirada reclamante de no ver perdida su entrega y sacrificio en vida. Politiqueros, bandoleros, militares y un descuadernado país bajo fuego. Ah, y me faltaron los curas rojos y su teología de la liberación. Válgame Dios. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Síntesis de todo esto es que es un problema estructural, que la solución no está en un sombrero metiendo la mano y sacando el conejo, sino que la solución es de construcción, de compromiso de todos los colombianos, porque los hechos reiterativos y el olvido de la sociedad en general así lo demuestran. Increíble, este suboficial fue asesinado, las noticias internacionales opacaron el relato de su muerte, la familia se quedó con el triste recuerdo interno de un familiar, padre de familia, asesinado por los terroristas, y a nadie más le importó en el país, y antes que él y después que él han ocurrido estos sucesos. Esta noche tendremos un ejercicio académico interesante para ver la influencia del narcotráfico en la economía colombiana, en las relaciones de la sociedad con el Estado, del Estado con la sociedad, de la misma sociedad internamente, cómo nos ha afectado y cómo incide eso como parte de toda esta fenomenología. Y mañana continuaremos con la memoria histórica, y en la noche tendremos también una reconstrucción, un análisis
de la incidencia de la batalla de Boyacá en nuestra vida republicana. Todo esto en aras de continuar formándonos como estadistas con visión de estrategas. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias, feliz día Gracias, mi a coronel. todos. Feliz día para todos. Muchas gracias, mi coronel. Feliz día. Bendiciones. Gracias, Estoy, coronel. Feliz día. estoy listo, mi coronel.